I've been thinking about it for a long, long time. Years past. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un par de noticias muy interesantes, sobre todo para aquellos que disponéis de alguna de las dos consolas que os muestro en el título. Vamos a empezar por la archiconocida actualmente Sub M3. Una consola portátil que se puede encontrar por unos 20 euros o incluso menos en algunos países. Ya sabéis que las consolas Sub en sus inicios eran videojuegos portátiles, maquinitas, pues que traían muchos juegos de NES. Muchos repetidos, de 100 y pico a 400 dependiendo de la versión, y bueno, era un catálogo cerrado. No traían tarjeta de memoria, no se podían actualizar y eran básicamente pues como las primeras Beat Boy o las conocidas Retro FC, que también fueron muy conocidas, pero con la diferencia de tener el logo de Sub pintado en spray en su frontal. Por supuesto, el uso de logos y referencias visuales a la marca de ropa y complementos Supreme se hacen sin ningún tipo de derecho o licencia oficial. Pero bueno, eso es un caso aparte que hoy no vamos a tocar. Con la aparición de la Sub M3, parecía que todo iba a cambiar, y que en esta ocasión teníamos una portátil con una lista de juegos variada, ampliable, de todas las consolas de sobremesa retro, bueno, las más conocidas de 8 y 16 bits. Así como algunas portátiles también de esa generación, de las más conocidas, contando incluso con algún arcade conocido, sobre todo los de lucha y demás, Street Fighter, Cadillacs y Dinosaurios, Three Wonders. Como decía, las primeras Sub no eran expandibles, costaban unos 10 euros y por no mucho más en este caso, incluso menos de 20 euros en total, tenemos la Sub M3. En principio prometía mucho, iba a ser lo que la Sub original no pudo ser en un principio, catálogo personalizable y muchas plataformas de juego extra aparte de la NES que solo se incluía en la versión de origen. Pero ¿qué podía fallar en la ecuación? Algo tan barato no puede ser bueno al completo. Nadie regala nada. Pues efectivamente la Sub M3 tiene varias fisuras en muchos sentidos. Adolece por lo general de emulación mala. En las últimas remesas son algo más sufribles, en las últimas versiones, pero la emulación de NES es peor que en su versión de 10 euros, ya que la primera Sub no emulaba, sino que era una pequeña Famicom portátil con juegos integrados. En cuanto a calidades, ya sabemos lo que hay, una consola con plásticos malos, acabados vastos, gruesa, con rebarbas, una pantalla de algo menos de 3 pulgadas, con una calidad muy limitada, poco brillante, ángulos de visión malos, stick de control analógico para juegos creados para cruceta, no tiene ningún sentido, botones pequeños y de la misma calidad que los de la Q8, su inspiradora. Y es que vamos por mal camino si tu musa es una Q8. Y bueno, sin hablar de la batería, una imitación de la BL5C de Nokia que no llega en su capacidad ni a un tercio de lo que promete. Pero por el precio, cerramos los ojos e intentamos ver sus partes buenas. Y para nuestra sorpresa, la Sub M3, tras varias pruebas por muchos usuarios, se le ha visto cierto potencial. Y es que, aprovechando proyectos de software libre como Millo Custom Firmware y versiones anteriores de Steward Food de este software, pues se han adaptado también drivers y demás para conseguir el software que os mostramos hoy. Esto tampoco hubiera sido posible sin muchas colaboraciones y gente que ha contribuido. El usuario Tiopex con las compilaciones, adaptación de botones y driver gráfico, y también los usuarios y testers de la Sub M3 y Q8 que hemos estado haciendo de manera desinteresada las pruebas en estos sistemas. Esto no es una versión final, contiene bugs, muchísimos bugs, fallos gráficos, tearing en los botones superiores en el caso de la XYC Q8, y todavía hay que añadir emuladores, ports, aplicaciones faltantes y muchas otras cosas que estarán pendientes en esta compilación. Pero en el caso de la Q8 se ha agregado la opción de control de volumen Master, algo que no teníamos en la revisión que hice de la Q8 con Custom Firmware, ya que antes era imposible controlar el volumen general. Tenías que instalar RetroArch, jugar con los emuladores, con los cores que tenía dentro,
y bueno, esto en esta consola tan limitada hacía que no pudiera sacarle todo el potencial a algunos emuladores que se pueden ejecutar de manera nativa directamente sin usar RetroArch, lo cual es un avance bastante importante en esa consola en concreto. El realizar el anuncio conjunto es básicamente porque son consolas casi hermanas y la adaptación del sistema operativo, del software, ha sido por parte de la misma persona. Os dejaré el enlace público a las imágenes de la tarjeta SD de ambas consolas en la descripción. Ambos enlaces han sido publicados por el usuario Tiopex, por lo tanto no depende de nosotros que se actualicen o que puedan ser eliminados. Esto es un proyecto, un fork, una derivación del Mio Custom Firmware realmente, que posiblemente más adelante ayude a desarrollar el firmware final para esta consola y que posteriormente pueda ser publicado en la página oficial de Mio Custom Firmware, pero esto es algo que no podemos asegurar. En ambas imágenes actualmente no hay juegos propensos a tener contenidos de copyright. Es una imagen base para que se hagan pruebas con ellas. Podéis completarla vosotros mismos pues copiando los juegos, emuladores como por ejemplo RetroArch de su web oficial o los que proporcionen pues diferentes creadores desde diferentes sitios. Bueno, y ahora llegan las malas noticias. No todas las M3 van a ser compatibles con el Custom Firmware y precisarán de una modificación por hardware de la consola, es decir, hay que abrirla, soldar y demás. Puedes saber qué modelo tienes sencillamente probando la imagen de prueba. Si no te hace ningún efecto o no funciona, ya sabes pues que te ha tocado la mala, entre comillas. Las versiones actuales de la M3 suelen ser las compatibles con el Custom Firmware. Podréis saberlo a simple vista porque, por ejemplo, el emulador de NES funciona mejor que en las versiones previas, las versiones antiguas. Así que bueno, os podéis hacer una idea de si tenéis la consola compatible o no, sin probar el Custom Firmware. Por supuesto, si no queréis complicaros la vida, no actualicéis vuestras máquinas y recordad, no os recomiendo usar la SD incluida en la consola, utilizar otra. Si perdéis los juegos que se incluyen en ella, no los vais a poder recuperar, puesto que ese contenido no se puede compartir por derechos de autor. Si después de las advertencias estás dispuesto o dispuesta a probar la imagen del Custom Firmware, te diré que vas a necesitar como mínimo una tarjeta de 2 GB, aunque te va a quedar bastante corta. Yo creo que a partir de 4, 8, 16, pero bueno, también decir que no va a funcionar una tarjeta de más de 64 GB. Así que bueno, también decir que no debe ser una tarjeta lenta, como mínimo, ya te digo, de clase 4, clase 10, para que funcione bien el sistema. Para llevar a cabo este proyecto necesitaréis un software básico si trabajáis por ejemplo en Windows. Para empezar vais a necesitar un descompresor de archivos, en este caso el 7-Zip. También para grabar la imagen SD puedes utilizar un software como SD Imager, aunque si estás acostumbrado a usar otro como Balena Etcher o Image USB, pues no hay problema. Una vez que hayas grabado la imagen, tendrás que utilizar aplicaciones como Disgenius o el gestor de particiones que quieras para la partición que contiene los juegos, ROMs y demás, ampliarla y hacer que pueda ocupar todo el espacio extra disponible que tenga tu tarjeta SD. Una vez que introduzcas la tarjeta en la consola y la enciendas por primera vez, vas a ver una pantalla en blanco y que al rato se irá a negro. Esto es totalmente normal, es el primer arranque. Cuando la apagues y la vuelvas a encender, ya podrás ver el inicio o el entorno G-menú y empezar a utilizar la consola de manera habitual. Como os he dicho, todos los enlaces al software, que es gratuito, lo dejaré en la descripción, pero además pondré otro enlace a donde se explica la instalación de Mio Custom Firmware, ya que el procedimiento es el mismo en ambas versiones. La única diferencia será la imagen SD a utilizar. Seguramente me haya dejado muchas cosas en el tintero y este posiblemente también sea el último vídeo que dedique a estas máquinas. La subida de precios que han tenido y la calidad que tienen, pues la verdad no las hace unas consolas pues muy recomendables en general. Vale la pena pagar solo un poquito más y tener algo mejor. Por lo que tampoco es plan de hacer publicidad a estos productos de tan baja calidad. Espero que la información de hoy os sea de utilidad y aunque solo sea con fines divulgativos, paséis un buen rato experimentando o viendo qué se puede hacer con estas máquinas.
Ha sido un placer acompañaros en esta nueva aventura y si hay alguna novedad, actualizaré en la descripción del vídeo cualquier dato de interés. Os espero en los comentarios, como siempre, y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que estéis todos bien y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo. Adiós.